Hoy es sábado 14 de febrero y esto es Radio Castillejar. Tardes o noches, donde quiera que estéis escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Radio Castillejar, una radio libre, independiente y humanista, donde la voz del pueblo es el corazón de todo lo que hacemos. Hoy tenemos razones de sobra para celebrar. Ayer, viernes 13, fue el Día Mundial de la Radio y nosotros lo celebramos a lo grande. Con más de 270.000 visualizaciones en Facebook en menos de un mes y casi 600 miembros que ya formáis parte de nuestra comunidad en Radio Castillejar. Y ayer también grabamos algo muy especial para nosotros, la primera entrevista participativa de Radio Castillejar, donde sois vosotros, los oyentes, quienes construís la conversación proponiendo las preguntas. Esperamos que sea la primera de muchas y hoy mismo vais a poder escucharla. Porque aquí, desde el respeto a las instituciones que garantizan nuestra democracia, abrimos nuestros micrófonos a la voz del pueblo, esa parte esencial del Estado de Derecho, sin ruido, sin presión, sin censura, solo información, transparencia y pensamiento crítico. Arrancamos el programa de hoy con la lectura de una carta abierta de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza, dirigida al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España. Una carta con memoria, con desilusión, contenida y con esperanza. Porque después de 41 años, desde el cierre de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo nos toca a nosotros? A continuación, llegará lo que muchos de vosotros estáis esperando, la entrevista con Francisco Javier Ureña, técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Vamos a hablar de embalses, de desembalses, de decisiones técnicas, de preocupaciones reales y todo ello con datos. Hablaremos del Portillo, La Bolera, el Negratín y San Clemente, las 4 presas que influyen en el perfil hidrográfico del altiplano de Granada. Y lo hacemos, como decimos, con vuestras preguntas, las que nos habéis enviado, porque la información de calidad se construye desde la curiosidad ciudadana y desde la fuente directa, sin confrontaciones, pero con todas las preguntas encima de la mesa. Y porque hoy también es San Valentín, cerramos con una entrevista que huele a café recién hecho, a libros abiertos sobre la mesa y a conversaciones que no tienen prisa. Nos visita Isabel Arias, autora de Amigos Nada Más, una novela que pregunta lo que muchos de nosotros nos hemos podido preguntar alguna vez: ¿dónde termina la amistad y dónde empieza el amor? Vamos a pasear por Nueva York, París, Budapest y por esos refugios emocionales que a veces solo la literatura sabe construir. Y como siempre nos van a acompañar 2 secciones habituales de esta radio, como son Expresiones de nuestra tierra, Historias de una vida, con José Miguel, que cada semana nos trae 3 nuevas palabras y una historia donde palpita la memoria de nuestra tierra, y la agenda cultural, en la que hablaremos de algunas novedades que hay esta semana con respecto a actividades y propuestas. Así que os invitamos a poneros cómodos o incluso a escucharnos mientras estáis haciendo ejercicio. Sabéis que Radio Castillejar se puede escuchar en YouTube, pero también en plataformas de podcast como iVoox, que os permite descargar el episodio. Por lo tanto, podéis escucharlo como y cuando queráis, en el momento que más os apetezca. Empezamos.
Carta abierta de los colectivos ferroviarios al ministro de Transportes. Pase lo que pase, nunca es momento para nuestro tren. Señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, esta carta abierta es para usted en unos momentos muy complicados para la red ferroviaria estatal, pero bien puede ir también para el director general del sector ferroviario, el delegado del Gobierno de Andalucía o el mismísimo presidente del Gobierno. La línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, corredor ferroviario Lorca-Guadix, vertebró durante un siglo este área del sureste peninsular que comprende 13 comarcas distribuidas en 3 provincias, Granada, Almería y Murcia, y 2 comunidades autónomas, Andalucía y Región de Murcia. Fue cerrada injustamente el 31 de diciembre de 1984. Altamente deficitaria, adujeron las autoridades de aquellos tiempos, y a lo largo de estos 41 años se han dado a los distintos gobernantes razones de sobra para la reapertura de la línea, justificando con informes técnicos y socioeconómicos la viabilidad, la rentabilidad y la necesidad de dicha vuelta del tren. Pero en estas más de 4 décadas nunca ha habido oportunidad para nuestro tren. Pase lo que pase, nunca es el momento para nuestro tren. Y no es solo que no se haya avanzado en recuperar la línea, ni siquiera con las grandes opciones que se abren en el ámbito del corredor mediterráneo, sino que todo ha ido a peor, con lo poco de tren que nos queda en la zona, con la estación de Guadix como claro ejemplo de abandono y desmantelamiento. ¿Ha visto los recientes desprendimientos en su fachada? Que si no hay partidas presupuestarias, que si ahora no toca, que si primero hay que invertir en lo ferroviario existente, que sí. Los colectivos ferroviarios y la ciudadanía de estas comarcas, que necesitan movilidad digna, estamos muy hartos de siempre excusas. Incluso ahora nos dicen cómo vamos a tratar la reapertura de la línea tal y como están las cosas tras el trágico accidente de Adamuz, el caos en los rodalíes catalanes y los daños en la red por desastres meteorológicos en toda Andalucía. Está claro que siempre hay prioridades prioritarias que nunca nos toca. Y sin embargo, los colectivos sentimos que ahora puede ser un buen momento para afrontar esta histórica reclamación de una vez por todas. La errónea planificación ferroviaria estatal de apuesta solo por la alta velocidad y de marginación del ferrocarril convencional ha colapsado, mostrando que hace falta un cambio de gestión y una muchísimo mayor inversión económica. Urge un reseteo, un plan ferroviario para el país basado en las necesidades de la ciudadanía y en la cohesión de los territorios. Y es aquí donde debe jugar un papel importante la reapertura de líneas férreas injustamente cerradas, como la Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Asociación de Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, plataforma comarca de Guadix por el tren. De la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En concreto nos acompaña Francisco Javier Ureña, que es técnico de la Confederación. Queremos agradecer a Francisco y a la Confederación su disposición para atendernos y ayudarnos a trasladar la información lo más clara posible a nuestros oyentes. También queremos dar las gracias de manera muy especial a todas las personas que nos han enviado sus preguntas a Radio Castillejar. Muchas de las cuestiones que vamos a plantear son las que nacen directamente de esa preocupación ciudadana y del interés por comprender mejor cómo se gestionan nuestros recursos hídricos. El objetivo de esta entrevista no es generar confrontación, obviamente, eso no lo vais a encontrar nunca en Radio Castillejar, sino ofrecer información, transparencia y contexto sobre decisiones que afectan directamente a nuestra comarca, información directa desde la fuente y basada en datos oficiales, porque creemos, como ya sabéis, en el pensamiento crítico de nuestros oyentes y en la información de calidad. Dado que hemos preparado una batería de preguntas muy extensa, Francisco no nos puede acompañar para ir una por una, para completar todas las preguntas, así que tenemos aproximadamente
aproximadamente 1 hora, 55 minutos exactamente a partir de ahora de entrevista. Vamos a ser lo más quirúrgicos posibles. Voy a plantear una pregunta, él va a contestar, no voy a añadir absolutamente nada más entre preguntas y llegaremos hasta donde nos permita el tiempo. Y Francisco ya nos ha comentado que en momentos de mayor tranquilidad, porque actualmente el tiempo pues está complicado, está lloviendo y tienen que ocuparse de las prioridades y de las urgencias, pues estará con nosotros en otro momento, así que tendremos respuesta para esas preguntas. No es que esté eludiendo preguntas, ni muchísimo menos, al contrario. Bienvenido, Francisco, es un placer que nos acompañes hoy. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Hago preguntas, es como un tercer grado. Tú respondes y vamos avanzando hasta donde podamos, ¿vale? Perfecto. Después de las borrascas que hemos vivido, una tras otra, ¿cuál es la situación actual del Portillo, La Bolera, el Negratín y San Clemente, que son los 4 embalses en los que nos vamos a centrar? Vale, pues la situación ahora mismo es prácticamente el Portillo está al 100%, se encuentra actualmente al 99,99%, con la previsión de lluvias que hay en el día de hoy, pues seguramente a lo largo del día volverá a aliviar por el hervidero del alivio fijo que dispone. En cuanto al embalse de La Bolera, pues actualmente tiene una capacidad de llenado del 86,80%. El embalse del Negratín está ligeramente por debajo del 50%, está en el 48,5%, no obstante el Negratín estos próximos días va a verse incrementado este volumen por las aportaciones que recibe de los embalses de cabecera, principalmente Bolera y Portillo. Y el embalse de San Clemente, que se encuentra ligeramente por debajo del 30%, en el 29,5%. ¿En qué estado de seguridad estructural y operativa se encuentran estas presas y qué controles periódicos se realizan para garantizar que sean seguras? Vale, pues las presas se encuentran perfectamente operativas, son seguras. La normativa que regula el estado de las presas y todas las actuaciones que realizan las presas es el Real Decreto 264/2021, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad de presas, y en ese Real Decreto pues se establecen distintos anejos y uno de ellos es el de la explotación de las presas, ¿no? Entonces en este anejo de explotación de las presas se establece los controles que tienen que disponer de estas presas y aquellos valores y elementos que tenemos que tener en cuenta para su explotación, lo cual se va concretando evidentemente para cada presa. Ninguna presa es igual una a la otra y luego pues se van completando estos aspectos en los distintos documentos normativos que se van redactando en base a esta normativa. La primera normativa de presas, nos remontamos a principios del siglo pasado, pero la más reciente sería la instrucción de grandes presas de 1967. Después de esa normativa tenemos el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalse de 1996, pero eso todo queda ya derogado con estas nuevas normas técnicas que se aprueban en 2021 y que en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico en el año 2008 se establece la necesidad de hacer estas normas técnicas de seguridad y deroga pues la normativa anterior. No sé si dispones de cifras del presupuesto anual que se destina al mantenimiento de estas infraestructuras y Sí. Dentro de esa pregunta si existen auditorías externas o informes públicos que los ciudadanos puedan llegar a consultar. Pues en cuanto a la inversión que se realiza, la inversión media de una presa de mantenimiento ordinario, nosotros manejamos órdenes de unos 250.000 euros presa y año. Eso sería una media, ¿no? De cuánto cuesta ese ordenamiento, esa conservación ordinaria. Luego, evidentemente, eso es un poco la inversión base, pero luego siempre que surja algún tipo de actuación de mayor envergadura, pues se hacen obras específicas en la presa que sea necesario para acometer esas mejoras. En los últimos años, por ejemplo, pues se han llevado actuaciones en la presa San Clemente, tanto en elementos internos de la presa como en la ladera izquierda, con una inversión de más de 2,2 millones de euros. En el embalse de La Bolera, pues al igual que en San Clemente, también se actuó la ladera izquierda y también en la ladera derecha con unos 2 millones de inversión. Y en el embalse del Negratín, pues también se hizo hace unos pocos años una actuación en la ladera izquierda, dentro de la galería, con una inversión que fue ligeramente superior a los 5 millones de euros. En el embalse del Portillo también se hicieron una serie de actuaciones, de mejoras en algunas conducciones, algunos desagües, que si no recuerdo mal rondaron los 200.000 euros. 200.000, vale, entre 200.000 y 250.000 sí. por presa. Sí, eso digamos que es todos los años.
Y luego, aparte de que sea todos los años, sí se van realizando mejoras puntuales que son ya de mayor importe. Entonces ya se cometen obras específicas para la presa en cuestión. Hay presas pues, que necesitan más obras, otras menos, pues depende de la antigüedad de la presa, del estado en el que se encuentra, pues se van cometiendo distintas obras. Por eso, bueno, pues el envase de Negativ pues necesitó una inversión de más de 5 millones de euros y el de la bolera de 2, o el de San Clemente de 2,2, pues ya depende de las necesidades y de la valoración de esas necesidades. ¿Los informes son públicos? Esto es a más de esta conservación ordinaria de los 250.000 euros por año. Sí, entendemos. Sí, la auditoría externa, pues mire, el reglamento, las normas técnicas de seguridad que he comentado antes establecen que para presas, grandes presas, como son estas presas, son presas de categoría A, pues es necesario realizar revisiones generales de la seguridad. Estas revisiones generales de seguridad las realizan empresas externas, ajenas a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Con lo cual, cada 5 años sí que existe un informe de una empresa externa donde se evalúa pues el estado de la infraestructura hidráulica. ¿Y son informes que son consultables? ¿Los tenemos de acceso para el ciudadano común, digamos? No, estos informes no se suelen publicar. Son informes muy específicos de elementos de auscultación, de elementos de piezómetros de cuerda vibrante, de extensómetros, de nivelaciones, de extensómetros de varilla. O sea, son informes específicos de funcionamiento de la presa. O sea, sinceramente no creo que tengan estos tipos de informes tengan mucho interés para el ciudadano en general. Para el ciudadano en general, yo creo que lo que tiene valor o lo que él puede, es como si a mí me muestran un informe médico de algo que no soy capaz de comprender. Yo creo que a lo mejor lo que más interés tiene para el ciudadano en general sería pues nuestro sistema automático de información hidrológica, el SAI, donde en tiempo real y de manera abierta mostramos todo. De todas formas, está en la página web de la Confederación, aparte de multitud de documentos, pues, de informes de sequía, de informes de evolución de seguimiento del plan hidrológico. Es decir, hay mucha información y quizás esta información tan técnica creo yo que tiene menos interés. De todas formas, vamos a poner el enlace al SAI para que las personas puedan, los que no conozcan esa información y dónde encontrarla, pues puedan clicar y acceder a ella. Vayamos a el tema de los desembalses, que preocupa mucho, es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo es el procedimiento técnico para decidir cuándo y cuánto hay que desembalsar y qué variables se tienen en cuenta? Pues depende de muchos factores. Depende, cada embalse, de acuerdo con las normas técnicas de seguridad, pues dispone de unas normas específicas de explotación, pero depende de ningún embalse, uno es igual al otro. Depende de la cuenca de aportación de dicho embalse, de la cubierta vegetal, de los coeficientes de escorrentía que tiene. Si es nosotros en la margen derecha, para entendernos así a grandes rasgos, la margen derecha del Guadalquivir, todos los embalses que se sitúan por la parte de Sierra Morena, pues son unas cuencas mucho más rápidas, no tienen caudales base. Sin embargo, la margen izquierda del Guadalquivir, pues son distintos tipos de embalses, son unos materiales más calizos que siempre tienen un caudal base. La margen derecha, pues los caudales de avenida dan puntas muy grandes, una subida muy importante y luego descienden. En la margen izquierda es al contrario, ¿no? Suelen tener unos caudales base más importantes y las puntas suelen ser menos relevantes, y depende un poco de la situación, de la saturación del terreno, de la cuenca, de las predicciones que haya. Cada embalse tiene unas características de desembalse, unos de desagüe distintos. Tenemos embalses que tienen labio fijo. El labio fijo quiere decir que cuando el agua llega a ese punto empieza a desembalsar. Y luego tenemos otro tipo de embalse donde el aliviadero, en vez de estar formado por un labio fijo, que una vez que llega allí, el embalse empieza a desembalsar de manera automática, tiene compuertas. Tiene unas compuertas, que en la mayoría de los casos son compuertas Tainto, y estas compuertas Tainto se maniobran moviéndose y regulando el caudal que soltamos. Entonces, pues cada embalse tiene distintas formas de actuación.
Ujú. Varios oyentes nos han preguntado el caso específico, los casos específicos de por qué no se empezó a desembalsar el Portillo unos días antes del 27 de enero, cuando estaba al 93% y ya se preveía un temporal de 2 semanas, y la Bolera comenzó a desembalsar cuando estaba en torno al 80%, siendo un embalse de mayor capacidad. Mire, vamos a ir puntualizando. Sí. En primer lugar, nosotros empezamos a desembalsar el 26 de enero. Concretamente a las 10 de la mañana, cuando el embalse estaba al 80,09%. En lo del temporal de 2 semanas, lo sabemos ahora que ha pasado. En aquellos momentos no sabíamos si el temporal iba a durar 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 o 1 mes. De hecho, nosotros hemos ido reuniendo, la Confederación se ha ido reuniendo periódicamente, en una reunión de coordinación que ha habido con todos los organismos, y uno de ellos, evidentemente, el EME, iba actualizando las previsiones que se iban dando. Entonces, el embalse de la Bolera desembalsó un poco a la misma vez, prácticamente, al 78%, con lo cual eso de que estaba en el 93%... no es así. El día 27 se encontraba al 87,37% y el día 26 de enero a las 10 de la mañana, cuando estaba al 80,09%, empezaron los primeros desembalses. De todas formas, le quiero dar el siguiente dato. Sí. Hubiera dado igual que se hubiera desembalsado un día antes que un día después. En estas 2 semanas, el embalse de Portillo se ha llenado y se ha vaciado 2 veces. ¿Vale? Su capacidad, la aportación, es decir, el volumen que ha entrado ha sido más de 2 veces el volumen máximo del Portillo. Brutal. Y el dato importante es que se ha evitado gracias a la existencia del Portillo. Gracias a la existencia del embalse del Portillo, pasamos el día 4 de febrero de un caudal de 116 metros cúbicos segundo a prácticamente la mitad. Perdón, de 118 prácticamente pasamos a 61. Prácticamente redujimos la mitad. Y aparte de reducirlo a la mitad, es decir, que al final los daños se evalúan en función de esos caudales punta, que son los que más velocidad llevan y los que más capacidad tienen de dañar todo tipo de elemento que se encuentre. Aparte de que se redujo ese caudal punta a la mitad, se produjo con un desfase temporal de 20 horas. Con lo cual, eso también es fundamental, porque en ese momento, cuando al embalse del Portillo estaba llegando esa cantidad de agua, aguas abajo del embalse del Portillo, todos los afluentes y todos los barrancos que van al embalse del Portillo también estaban en su punta máxima o cerca de ella. Con lo cual nosotros cuando soltamos eso, se suelta en un momento donde esos afluentes no es que se hayan quedado secos, pero han descendido su caudal. Con lo cual no se suman esos caudales puntas. ¿Vale? Entonces, muchas veces ponemos énfasis en el caudal punta, en los caudales máximos, pero también es muy importante resaltar el desfase temporal que se produce para evitar que esos caudales puntas se junten y se sumen. Por eso es importante tenerlo con nosotros para que pueda aclarar todas estas cuestiones, porque todas estas preguntas vienen motivadas por los oyentes que han sufrido las consecuencias en su mayor grado, ¿no? de las comarcas aguas abajo, como puede ser Cortes de Baza. La siguiente pregunta es ¿cómo se calculan esas consecuencias, como inundaciones en zonas agrícolas o núcleos habitados? Nosotros en los embalses igual, tanto en las normas de explotación, los embalses también tienen unos planes de emergencia. En esos normas de explotación y planes de emergencia, pues evidentemente se evalúan en función de los caudales que se sueltan o en caso de cualquier tipo de incidente, qué zonas se verían afectadas o abajo de cada embalse. Eso pues evidentemente lo tenemos, ¿no? Entonces sabemos en función de los caudales que se puede ver afectado. ¿Y existen protocolos específicos de emergencia y coordinación, imagino, con ayuntamientos y con protección civil, por ejemplo, en casos más extremos? Por supuesto. Nosotros, en todo esto, a lo largo de todo este episodio, y nosotros mandamos avisos
aviso hidrológico a Protección Civil, a distintos cuerpos de emergencia, en un protocolo que tenemos, en el cual nosotros vamos indicando, tenemos distintos umbrales. El umbral, por eso muchas veces pues los oyentes que se hayan conectado al SAI y hayan visto pues toda la cuenca, verán que algunos valores están en rojo, en naranja o en amarillo. Pues esos colores significan avisos que nosotros vamos dando a Protección Civil. Es decir, nosotros enviamos, aparte de un contacto telefónico diario, pues nosotros vamos emitiendo avisos hidrológicos, tanto por superación de niveles o caudales en ríos sin regular, es decir, que no tienen ningún embalse agua arriba, como aquellos desembalses relevantes que se están haciendo. ¿Vale? Entonces, en función de esos caudales y de esos niveles, pues se establecen los umbrales amarillos, que sería, bueno, pues que hay que estar atentos y que hay un peligro de que el río pueda afectar a las zonas colindantes. En naranja habría que extremar todas las precauciones, y en rojo no quiere decir que se afecte a la población, pero sí que en rojo los umbrales que nosotros tenemos puestos es que ya se están produciendo inundaciones en zonas aledañas al río, que pueden ser pues, zonas de cultivo. Y nosotros siempre que se eleva y por encima de determinados caudales, que pues ya contemplamos que puede ser que no se esté afectando a ninguna población, pero sí que se está afectando a zonas de cultivo. Cuando se producen, lo ha estado respondiendo a lo largo de su intervención, pero cuando se producen inundaciones tras la apertura de compuertas, ¿cómo se determina si son consecuencia inevitable de una avenida que es natural o si existen otras alternativas de actuación? Pues mire, eso sí que lo pueden ver todos los ciudadanos en tiempo en directo, en tiempo real. Es decir, pueden ver la aportación que ha entrado a un embalse, el volumen que ha entrado a un embalse, que ha desembalsado el embalse, y ver la actuación que se ha realizado y comprobar los daños que se han evitado. O sea, un embalse siempre evita daños, eso no hay duda. Unos embalses, evidentemente, pues el embalse del Negratín, en la situación actual, donde está a menos de la mitad de su porcentaje de llenado, pues evidentemente ha eliminado todos los daños. Los embalses, pues que tienen menos capacidad y que tienen menos capacidad de regulación y tienen un volumen muy inferior a la aportación de un río, pues evitan daños, pero no los pueden evitar al 100%. ¿Vale? Imagino que también después de cada actuación existen una suerte de auditorías o mecanismos que ayuden a revisar pues esa actuación, si ha sido la más adecuada o si hay mejoras que se pueden aplicar. Sí, nosotros estamos en continua revisión de todos los documentos. Es decir, estos documentos y todos nuestros protocolos no son documentos que se realicen en un determinado año y ya queden ahí para toda la vida. Todo se va actualizando y todo, pues vamos cogiendo datos de todo, de las actuaciones, de las precipitaciones, de las aportaciones, modificación de estadísticas. Es decir, porque todos los cálculos de un embalse, de la laminación de avenidas, pues al final viene precedido también de las aportaciones que recibe. Hemos recibido en algunos casos precipitaciones de un periodo de retorno alto. Entonces, pues todo eso, pues lo tenemos en cuenta y en próximas revisiones que se realicen, pues ya vamos actualizando todos los datos. Todos los datos que se van extrayendo de estos tipos de episodios que son excepcionales. Es decir, venimos de un periodo de sequía muy intenso que hemos sufrido en los últimos años y pues hemos pasado un periodo de inundaciones, como suele ser habitual en en el clima mediterráneo, y todos estos datos pues evidentemente sirven para actualizar toda la documentación. ¿Consideran que la comunicación previa a la población podría mejorarse y que hay un margen de mejora para reforzar la transparencia y que llegue la información a los ciudadanos? Nosotros, la comunicación, entiendo que se refiere a la gestión de avenidas. Sí. Nosotros la comunicación, el protocolo, pues lo tenemos fijado a los servicios de protección civil, estatales, autonómicos. Es decir, nosotros no damos avisos directamente a la población, es decir, con lo cual yo aquí no sería competencia nuestra. De acuerdo. ¿Alguna recomendación que pueda dar?
Por la experiencia que tienen ustedes, más que nada. Bueno, que hay que estar atentos. Estos días, está Andalucía, pues está en nivel 2 de alerta. Esto todavía no ha acabado, todavía nos queda hoy un día que va a haber fuertes precipitaciones. Y pues esperemos que la situación se normalice y los caudales de los cauces vuelvan a sus valores normales. Tengo una pregunta literal de un oyente con respecto a el caudal ecológico del Guardal. ¿Por qué en algunos momentos no se libera el caudal ecológico directamente desde la presa de San Clemente, en este caso, al Guardal? Sí. Las presas de San Clemente, todas las presas sueltan los caudales ecológicos. Todas las presas sueltan los caudales ecológicos. Entonces, tendríamos que verlo. Es decir, es verdad que es cierto que sí, con este episodio es verdad que para no añadir caudales hemos suspendido los caudales ecológicos durante estos días para no aportar más caudal al río, porque se estaban cumpliendo los caudales ecológicos sobradamente. Uh-huh. Es decir, no era necesario aportar caudales de los embalses. Sí, fue una de las medidas que se adoptó para no aumentar las consecuencias. Pues decidimos eliminar los caudales ecológicos. Ya están restaurados, pero para evitar añadir caudales por encima de unos caudales que estaban siendo muy superiores a lo ecológico. ¿Ven razonable, es otra pregunta de un oyente, que el caudal ecológico establecido para el Guardal sea de 20 litros por segundo en un río de tal importancia? No sé si le compete a ustedes analizar ese tipo de cuestiones, pero aquí está. Yo lo que les puedo decir es que el caudal ecológico no es de 20 litros. El caudal ecológico mínimo en condiciones ordinarias del embalse de San Clemente del Guardal son 50. Son estudios que se hacen dentro del plan hidrológico y dentro de ese ámbito. El plan hidrológico, de todas formas, tiene un periodo de información pública muy amplia. Ahora mismo se está en redacción del siguiente ciclo de planificación hidrológica y cualquier ciudadano puede establecer las alegaciones que desea ese plan hidrológico y exponer los caudales que crean convenientes. Uh-huh. Es un proceso que se encuentra actualmente abierto, el de alegaciones. Sí. Siguiente plan hidrológico. Ahora mismo tenemos el plan hidrológico 2022-2027 y luego pues ya en un proceso de elaboración largo, donde hay periodos amplios de información pública y de participación pública, donde pues cualquier ciudadano puede expresar eso o cualquier otra circunstancia. ¿Se contemplan las llamadas avenidas controladas como una herramienta para la limpieza del río natural y el mantenimiento del ecosistema del mismo? Pues miren, desconozco ahora mismo la situación en la que se encuentra eso. Uh-huh. En una situación de llevamos muchos años en situación de sequía, donde tenemos que atender unas demandas importantes, tanto de abastecimiento como de regadío, como de uso industrial. Y la verdad que no tengo ahora mismo datos de estas avenidas controladas. ¿La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es responsable o corresponsable del mantenimiento de los cauces de los ríos para evitar que, pues, por ejemplo, tras desembalses pueda ocasionar un mal mayor con ese arrastre de suciedad y arbustos, como hemos podido ver en episodios en nuestro país, como en Valencia, en la Dana? Y si no son responsables, si se lleva algún tipo o es su competencia llevar algún tipo de control al respecto. La Confederación actúa en el mantenimiento y conservación de los cauces. Es decir, desde la Confederación se realiza inversión en el mantenimiento y conservación de los cauces. Es cierto que los cauces que existen ahora son miles de kilómetros. Evidentemente, todos los años no se puede actuar en todos los cauces, pero sí que en las zonas donde existe más problemática o se hacen inspecciones y se ve que porque existen árboles que se han secado y que están obstruyendo el cauce, se está actuando. Me han hecho una pregunta de última hora que le he pasado con muy poquito tiempo y no sé si ha podido comprobarlo, que es si la presa del Cura en Castillejar es propiedad de la Confederación. Desconozco ahora mismo esa infraestructura, no sabría decirle. La infraestructura del Cura, nosotros no tenemos una infraestructura que se llame del Cura. Vale, de todas formas se lo enviaré por escrito para la próxima ocasión y así podemos tener esa información de la fuente directamente.
Hay otra pregunta. ¿Podemos continuar? Bueno, Francisco, ya sé que hemos ido un poquito más de la mitad de las preguntas. Es que ya le digo, otro día podemos seguir, Vale, pero, ¿puedo hacer una pero última pregunta? Sigue siendo días complicados. Una última pregunta que, como ha sido muy recurrente, pues usted me dirá si la puede llegar a responder y si no, pues ya lo vemos para la próxima ocasión. La próxima semana, si es posible, me pongo en contacto de nuevo con usted. La pregunta directa de varios ciudadanos es si no debería ser prioritario dar riego a las zonas del altiplano, por ejemplo, desde el Negratín, por poner este ejemplo, pues a Castril y Cortes de Baza, antes que enviar agua a Almería o garantizar determinados caudales en Sevilla. Y cómo se establecen las prioridades cuando el agua es un recurso limitado, pero que necesitamos todos al final. Pues mire, si quiere en otro momento hablamos más detalladamente. Nosotros somos funcionarios y nos dedicamos a cumplir la ley. Hay una ley que permite la transferencia de recursos hídricos desde el Negratín al Manzora del siglo pasado. Es decir, no una ley que se haya hecho ayer, es una ley del siglo pasado donde un territorio de Almería abona un canon de regulación por unas infraestructuras en el Guadalquivir y se permite la transferencia de recursos hídricos desde el embalse del Negratín hacia otro embalse. Al igual que en el resto de España, existe transferencia de recursos hídricos entre distintas demarcaciones hidrográficas. ¿Prioritario? Bueno, pues prioritario, la Confederación hace ya más de 40 años hizo un plan, el plan Huescar-Baza, para poner en riego en gran parte de la comarca de Huescar-Baza. Desafortunadamente ese plan no se llegó a llevar a cabo por diversas circunstancias. En cuanto a los caudales, que vayan a Sevilla, los embalses, hay embalses que tenemos dentro de un sistema general de explotación, que es el sistema de regulación general, donde pertenecen los embalses de Portillo y Negratín, y luego tenemos embalses que son de sistemas específicos, como Bolera y San Clemente. El embalse de Bolera está destinado exclusivamente para las zonas regales de Guadalentín y para dar abastecimiento a Cuavas del Campo, Pozalcón, pedanía de Cortes de Baza y otra de Zújar, y el embalse San Clemente pues dedicado a regadío a las zonas regables del canal de San Clemente. Sin embargo, el embalse del Negratín y el embalse del Portillo son embalses del sistema de regulación general, donde sus usuarios, al igual que 17 embalses más a lo largo de toda la cuenca, Tranco de Beas, Encazorla, Giribaile, Guadalmena, Fernandina, Guadalén, puedo nombrarle todos, pues todos esos embalses, sus usuarios y los que abonan los gastos que le he comentado antes y toda la infraestructura de esos 17 embalses, pues 17 pues son más dos que son Breña Arenoso, pues es el sistema de regulación general, que está compuesto por 350.000 hectáreas y abastecimiento y usos industriales. Bueno, pues como le he dicho, vamos a dejarlo aquí porque no le quiero robar. Solamente iniciar una pregunta para dejarla en stand-by prácticamente, aunque me puede dar una respuesta muy somera. 5 minutitos más le voy a robar de tiempo. El hecho de que el embalse de San Clemente es una cuestión que preocupa muchísimo por los problemas de filtración. Se han ido haciendo actuaciones y mejorando la infraestructura, pero ¿está siendo óptimo el embalse de San Clemente? ¿Está justificada la inversión económica y el sacrificio que hubo? Porque cuando se construye una infraestructura de este tipo, evidentemente hay impacto pues, para las personas que tienen que desplazarse, las zonas de cultivo y todo lo que sabemos que impacta. ¿Está justificado? ¿El pantano de San Clemente es útil y está en correctas condiciones? Pues sí, el embalse de San Clemente es útil. Tiene una zona regable de cerca de 4.000 hectáreas y 4.000 y pico hectáreas. 4.000, si no recuerdo mal, eran 4.500 o 4.600 hectáreas. Entonces, tanto de los que toman del canal de San Clemente, que están en el entorno de las 3.000 hectáreas, más los que se encuentran a los abajo, que son 1.600 hectáreas, y con lo cual suman más de 4.500 hectáreas. Yo creo que se puso en valor una zona regable. Se están haciendo actuaciones para esas filtraciones. Ya le he comentado que se ha hecho una inversión en la ladera izquierda del embalse de San Clemente
Y ese embalse de San Clemente, bueno, pues con esta actuación de más de 2 millones de euros, pues esperemos que surja efecto y se reduzcan las filtraciones y consigamos almacenar un volumen superior. Con lo cual yo creo que el embalse de San Clemente, además de la protección frente a las avenidas que se producen agua abajo de San Clemente. Es decir, que eso también pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre? Que el embalse de San Clemente pues estaba concebido dentro de una estructura más general de infraestructuras hidráulicas. El embalse, la aportación del río Guardal, la aportación media del río Guardal son 33 hectómetros cúbicos aproximadamente, y el embalse de San Clemente tiene de capacidad casi 120. El embalse del Portillo tiene una capacidad de 33 hectómetros cúbicos y, sin embargo, en un año hidrológico normal, pues supera 2 veces su capacidad, es decir, tiene 60 y tantos hectómetros cúbicos, 80, 90 hectómetros cúbicos de aportación. En ese plan, de hace más de 40 años, lo que se establecía era una conexión aguas arriba del embalse de Castrí, de Portillo, hacia el río Guardal, para llevar ese exceso de aportaciones desde el río Castrí hacia el río Guardal. Esa infraestructura no se realizó, por tanto, el canal de San Clemente tampoco continuó. El canal de San Clemente era mucho más de mayor longitud que actualmente y bueno, pues eso evidentemente un poco ha disminuido la funcionalidad máxima que podría tener, pero indudablemente el embalse de San Clemente es útil y esas zonas regables, toda esa superficie de aquella zona, pues con los años tan irregulares que existen en cuanto a precipitaciones y aportaciones en los cauces, pues serían inviables. Bueno, pues lo prometido es deuda. Voy a liberarle emplazándolo en un futuro cercano para abordar las otras cuestiones que se nos han quedado en el tintero, como la percepción, bueno, en relación a la percepción ciudadana tenemos más cuestiones, o los protocolos de detección de pozos ilegales, hay una serie, las energías renovables también es una cuestión que preocupa. Lo abordaremos pues abusando de su amabilidad y disponibilidad en un futuro próximo, si usted tiene a bien acompañarnos de nuevo. Muchísimas gracias, Francisco, por su tiempo y por haber respondido tan amablemente a nuestras cuestiones. Nada, a vosotros. Y llegamos a nuestra sección de Agenda Cultural, que es una sección muy importante porque la cultura no solo entretiene, sino que nos mantiene vivos como comunidad. Empezamos con una noticia que nos encanta, que es que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto precioso y necesario llamado Castillejar en blanco y negro. Es un proyecto de recuperación del patrimonio fotográfico que tengamos en nuestras casas de nuestro pueblo, porque Castillejar guarda su historia en cada calle, en cada oficio, en cada fotografía antigua que ha sabido conservar el paso del tiempo. Y ahora el Ayuntamiento pues quiere crear un fondo fotográfico municipal para conservar este patrimonio, protegerlo y difundirlo. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues reuniendo los recuerdos, esas imágenes de fiestas populares, de oficios tradicionales, labores, calles, escenas de la vida cotidiana, toda aquella imagen que nos permita poner en valor la historia y la memoria colectiva de nuestro pueblo. Y lo mejor, el material que se recopile será expuesto públicamente para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Así que si tenéis fotografías antiguas de Castillejar guardadas en casa, en algún cajón o en algún álbum familiar, este es el momento de compartirlas. Podéis presentarlas en el Ayuntamiento, donde serán escaneadas con todo el cuidado para preservarlas. Un proyecto muy bonito que nos devuelve la mirada hacia quienes vivieron antes que nosotros, porque recordar también es resistir y construir futuro. Y el segundo evento que os traemos hoy en nuestra agenda tiene que ver con el teatro. El próximo 27 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Cine Teatro de Castillejar se representará la obra Mis queridos hijos. Es una obra dirigida por Juan Antonio Muñoz Puertas y representada por miembros de la Asociación Cultural del Teatro del Celemín, de Castril. Ya tuvimos el placer de entrevistar a Juan Antonio aquí en Radio Castillejar. Os podemos asegurar que esta obra viene cargada de emoción, de humanidad, de historias
que te hacen cosquillitas en el corazón. Si queréis saber más sobre la obra, tenéis la entrevista en Radio Castillejar, ya sabéis, en las plataformas habituales en las que publicamos el contenido. Así que ya sabéis, viernes 27 de febrero, 7:30 de la tarde, Teatro Cine de Castillejar, no os lo podéis perder, que el teatro también es nuestro y apoyar la cultura local es apostar por nosotros mismos. Aquí estoy sentada al lado de la ventana con el café ya medio frío y la silla de enfrente vacía porque está esperando a José Miguel, que debe estar al caer. Estaba pensando yo que si sigue lloviendo no vamos a saber si tender la ropa en el patio o plantar arroz ya directamente. Falta nos hace un poquito de sol, pero mientras llega y no llega, pues vamos a buscar la luz en otro sitio. Vamos a iluminarnos con la luz de las expresiones de nuestra tierra que nos trae cada semana José Miguel y que ya lo veo que está asomando por la puerta. José Miguel, estoy aquí al lado de la ventana. Aquí. Buenas. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Estamos ya que nos vamos a arrugar tanta agua, Virgen del Consuelo. Madre mía. Nada, pues hoy traemos tres palabras nuevas. Tenemos la primera, que es jipar, del verbo jipar. Yo jipo, tú jipa, que es mirar o ver, es jipar. Dice, no te escondas que te he jipado. Es ver. Jipar es cuando ahí la pondríamos cuando te han visto, que te he jipado. Vale. Te he jipado. Ese sería mirar. Luego la segunda tenemos es sipar o ensiparse. ¿Es parecida? No, una es jipar y otra es sipar. Sipar o ensiparse. Ensiparse es ahogarse. Anda. Pero ahogarse, o bien cuando está... yo creo que eso es cuando uno toma mucho aire así para inflar un globo, empieza a inflar un globo y eso que te marea, dice, uy, pues no parece que me estoy sipando. Sí o que te falta el aire, es cuando te falta el aire. Cuando bebes agua dice, no bebas agua muy rápido que te sipas. Así que ese resuello que te viene cuando bebes mucha agua. Dice, me he sipado. Vale. Y luego la tercera, esa a lo mejor quizás no sea muy podría hacer, es carantoña. Carantoña, dicen, es cuando mi madre me regañaba o cualquier cosa, cuando se ha dado vuelta empezaba a hacerle caras por detrás, haciéndole gestos. Dice, no me hagas a mí carantoña, no me hagas carantoña que te doy una que te mea, ¿sabes? Y esas son las tres palabras de esta semana. Carantoña, no sé si conocías tú esa palabra, esa la veo muy normal, hacer carantoña, hacer tonterías, en forma de burla, ¿no? Sí, yo creo que la he oído utilizada en ocasiones de hacer carantoñas, hacer caritas a un bebé o algo de eso, hacer... Sí, será exactamente, eso sería. Puede ser. Hacer muestra, hacer carantoña. Y ya por la historia de esta semana, pues vamos, no sabía cuál contar. Y me ha venido esta tarde, una experiencia que tuve, una mala experiencia que tuve con la avispa, con un avispero. Uy, pues aquí hay un montón. Sí. Recuerdo que eran los veranos aquí, pues yo era el mayor castigo me podían echar en verano, era mi madre obligarme a echar la siesta. Un verano de señor y acostarte con todo lo que tenía yo que hacer. A mediodía, y madre, venga, todo el mundo a acostarse. Mira, y aquello era, claro, mi hermana, sí, ella se acostaba y tal, pero a mí, ella me acostaba con ella, echaba en la cama y tú aquí. Yo estaba allí tumbado al lado de ella y estaba más que pendiente a ver cómo se dormía. Y en cuanto oía el primer ronquillo, te dejabas caer de la cama sin con cuidado, te iba, me bajaba. Al principio me solía ir al río, hasta que descubrió, claro, bajaba, veía que no estaba el bañador y tal, y cuando venía
pues ya está en el río, claro, venías con el lobo, me bañaba en calzoncillos, pero claro, subías con los pantalones mojados, otra soba. Y al final terminábamos bañándonos en pelota. Pero claro, te descubrían porque subías con un hambre, los ojos hinchados colorados y con una ronquera y un hambre que te tiraba. Pues nada, una siesta de estas que no, pues que me salí, me encontré, quedamos mi amigo Nono y yo, pues no sé yo qué leche hacíamos, pues, pues apedreando perros, que era lo que hacíamos en toda la Ay, fiesta, ay, en ay, pleno ay. verano, De verdad. pues recorriendo acá. Claro, sí, con un siestón de esos, porque entonces teníamos que llevar siempre un ojo cerrado, que era tal la cantidad de sol que hacía en pleno mes de julio o agosto, en toda la siesta. Y andábamos jugando por la era alta, donde está la antena esta de telefonía, justamente ahí, ese corral. Pues nada, estábamos allí y en una de esas, pues nada, que me da ganas de orinar. Pues me estoy ahí, pues estoy allí, pues contra la pared, me pongo contra la pared, que había así una pompa y eso se había bufado, había un agujero, Sí. y a mí no se me ocurre nada más que llegar y empiezo a orinar en el agujero. Claro, allí llevamos una olla, un panal de avispas. Mira, salieron las avispas, Madre claro, mía. donde- al primer sitio que se tiraron es a donde salía el chorro. Claro, me lían, salgo corriendo, claro, todo dándome guantazos, el Nono detrás de mí, ¿qué es? ¿Qué es? Yo dándome guantazos, como aquí decimos, con la pichucha afuera, pero no me dio tiempo de terminar, ¿qué tal? Claro, no está, porque me han picado, claro. Ya, hombre, yo tendría ya 9 o 10 añillos, y claro, ya tenía unos supercuentas, y nada, me voy para casa, y entro por el patio y él uno detrás y yo ya empiezo a echarme agua, que yo empezó a un Ay. escozor, tú muy rápido por allí, a la otra vez a echarme agua. Mira, que yo empezaba a ponerse rojo y empezó a tomar volumen. Claro, mi madre ya se levantó de echar la siesta, ya había pasado una hora y pico de aquello, y yo volví a echar agua, claro, y mi madre veía todo el chapoteo, toda la briega que teníamos allí en el patio, y salió, ¿qué haces con el agua? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Tú, pues nada, madre, claro, ¿qué te pasa? Yo veía que me daba vuelta y que tenía los pantalones mojados de echarme. Me subí corriendo los pantalones. ¿Qué te ha pasado? Nada, que me han picado las avispas. Claro, eh, cuando mi madre dijo, ¿dónde te han picado? ¿Cómo me han picado aquí? Me picaron por atrás por el cuello, me Ay, picaron ay, en ay. los brazos y me picaron ahí abajo también. Madre mía. Pero aquello empezó a tomar un volumen, pero no, es que era, y claro, mi madre al final me vio, cuando al final mi madre me baja los pantalones y salto y me dice, ¡oh, Jesucristo, qué pichuchón! Mira, se me había puesto aquello, ¡buah! Parecía aquello el puño del increíble Hulk. Aquello saliendo, me dejó en pelota picado allí, mi madre le picó la risa, pues ya de seguida llamó a mi tía Delia, que es a la vecina, y Ay, allí me ay, tenía a mí ay. de civilización, con aquello mirando así, con un capullón, con un ojo brillante. Y yo, ay, madre, después, al final, la briega la tuvimos porque conseguimos hielo, que entonces no teníamos refrigerador. Mi padre trajo hielo del bar y me pusieron hielo, me pusieron tal y aquello, pero bueno, aquello era la risa de Madre todos allí mía. viendo al niño Y- seco con un vergazo, como, vamos, ya te digo, se me puso como la cabeza un gato. Esa es la aventura de esta semana. Menuda aventura. Fuiste la comidilla del pueblo durante muchísimo tiempo, Sí, aquello seguramente. pues ya tío, ahí está el Nono muchas veces, mi amigo Nono lo recordamos algunas veces y nos descojonamos, sí. Ay, ay, Porque ay. de seguida pues ya empezaron a acudir los zagales, el Nono, el Carmelo que estaba allí también, mi primo Miguel, y toda la briega, y eso fue. Y bueno, y esta es la historia esta semana. Siempre ha sido
siempre acabamos con algún descalabro. Madre Siempre, mía, pero es que este es gordo, ¿eh? Madre mía, que además es Sí, 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 sí. peligrosísimo, eso podía haberte provocado ahí, madre. Es que no quiero ni pensarlo, qué No, dolor. no, al final nada más que aparte de ponerme hielo, poner aquello, no, que a mí de todas maneras, no sé si que estaría algo inmune a mí, hombre, las picaduras, pues me pico, una vez me ha picado avispa, pero a mí no me han solido que me sale un poco de haba o roncha y Pues no me afecta. pues menos mal, porque si Me llegas a quedé ser inmunizado alérgico, en aquella ocasión me quedé inmunizado. Sí, sí. Eso que hacíamos mucho, me acuerdo una vez, había un bar en la plaza de abajo, sí, y el bar de Domingo se llamaba. Y justamente por la parte de atrás había como un patio y allí solían hacer unas bobadillas y solían hacer allí avisperos. Y ya como lo sabíamos los zagales, cuando veíamos gente allí en la terraza, pasamos codiendo, damos 4 patadas y en el suelo, mira, y madre mía. subían las avispas. Ahora siempre haciendo algunas, ¿eh? Ay, Y ay, allí ay. la gente me da ese ventazo. Sí, Pues hay sí, que sí. tener mucho cuidado con Y las uno, avispas, pero mucho cuidado. bueno, y ya está, y esa es la Pues historia. La semana que viene tengo una historia un poco, bueno, un poco X. X, A ver si... a ver si nos van a cerrar la radio. No. Sí, sí. Esa el otro día la Oye, una recordamos cosa también. antes de irte. ¿Sigues haciendo las casitas de los pájaros? Por si quieres palés, No, pues sí, sí. aprovecha y pide palés. Hoy tengo ya 6 hechas, nuevas. Ya me he informado porque, bueno, me han dicho que los agujeros hay que hacerlos de distinto tamaño según para los pájaros que se quieran. Claro, Porque sé que para el herrerillo, para la lavandera o para el gorrión se hacen. Entonces, esta remesa ya me he informado. mejor. Me Estás he informado porque perfeccionando la fabricación de casitas. he hecho de varias. Creo que tengo ya hechas otras 6 o 7. Qué bien. Sí, ¿Y sí, ya, necesitas más aquí, palés? sí, bueno, ya me he dado con aquí un colega, Matías, el otro día me proporcionó tres palets, sí, 3 palets nuevos. Bueno, los que me cabían en el coche. Qué Y bien. bueno, hoy desmonté uno y ya he gastado uno. Que me han salido unas 6 casetillas, me han salido, sí. 6 por palé. Ya Pues lo está sé. bien. Sí, sí. Más o menos, han salido, sí. Sí. Pues muy Unas 6 bien, por pues palet. nada, pues ahí te dejo que sigas haciendo las casitas. Apunta las preguntas para la semana que viene también, que no se te olviden, para no Muy, repetirlas. Y la historia, pues ya nos quedamos con la curiosidad de saber eso de la historia X. ¿Qué será? vale, Venga, un abrazo, vale. José Miguel. Venga, Lorena, Adiós. gracias. A veces la vida nos empuja a buscar refugios, lugares, personas, libros también, que nos devuelvan la calma en mitad del ruido. Hoy nos visita alguien que sabe muy bien cómo construir esos hogares de papel. Tras emocionarnos con su debut Cuando volvamos a vernos, publicado con la editorial Planeta, Isabel Arias regresa con una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho seguramente alguna vez frente a un café. ¿Dónde termina la amistad y dónde empieza el amor? En un mundo que corre demasiado rápido, como todos sabemos, Isabel nos invita a detenernos en paseos por Nueva York, en Madrid, Budapest, Roma, Normandía, la Bretaña francesa o París, a detenernos en las confidencias que no necesitan prisa y en esa amabilidad narrativa que tan bien nos hace y nos envuelve, nos acoge. Hoy en este rincón abrimos las páginas de Amigos Nada Más, también publicado con la editorial Planeta, y tenemos a Isabel para que nos cuente pues todo lo que pueda sin hacer spoilers, como se dice. Ahora, bienvenida Isabel, es un placer tenerte en este pequeño rincón de los libros. Igualmente, un placer. Muchas gracias por invitarme a pasar este ratito. Isabel, defines esta novela como un refugio emocional. En un momento de tanta incertidumbre exterior, ¿cuánto de esa necesidad de lectura reparadora nació de tu propia búsqueda
de paz al escribir? Pues yo creo que mucho, o sea, que viene de siempre. Yo he sido siempre súper lectora y yo creo que los libros nos acompañan en momentos además muy diferentes y muy necesarios. Yo creo que pues mucha gente que por sus circunstancias personales, familiares, en un momento dado no puede viajar, por ejemplo, yo siempre digo que leer es la segunda mejor forma de viajar. Abres las páginas de un libro y te puedes transportar en el momento a cualquier rincón del planeta. También para cuando necesitas refugio o evadirte un poco de la realidad, porque todos atravesamos momentos o etapas complicadas, me parece que los libros son el refugio idóneo, tanto si te quieres sentir acompañada por leer cosas que te reconforten un poco, pues que traten temas que tú mismo estás viviendo o que estás atravesando, o porque quieras leer algo diametralmente opuesto y evadirte por completo de la realidad y leer ciencia ficción, fantasía. Creo que es difícil, a mí me cuesta concebir una vida sin libros, porque además, no sé si más gente, a mí desde luego me ocurre que muchas veces luego me pasa un poco como con las canciones, que las vinculas a un momento dado sí. o a una persona. Y te acuerdas de, me acuerdo cuando me leí este libro estaba en tal momento Totalmente. de mi vida, o me lo leí en un viaje, tal, y me parece que eso es como muy reconfortante. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y los libros salvan vidas también, y esto no es una metáfora, que conocemos algunos casos. Tu protagonista, Elena, sufre un brote de alopecia tras un escándalo en el trabajo. Es un punto de partida muy físico y vulnerable. Obviamente, ¿no? A la vez. ¿Por qué elegiste esta dolencia tan ligada al estrés y a la identidad para iniciar este viaje de transformación que va a vivir Elena, entre otros personajes? Y la sigo viviendo. Hace unos años es verdad que la utilicé esta en concreto porque era la que yo conocía mejor, pero que ejemplifica cualquier trauma complejo que pueda tener cualquier persona, porque el que no ha perdido el pelo tiene una cicatriz súper visible en el cuello, en el escote, o tiene manchas en las manos, o es que son tantas cosas, o pesa más de lo que quisiera, o menos de lo que quisiera, o es más alto, más bajo. Yo creo que al final todos tenemos, y más en la sociedad actual, pues esos complejos, esas cosas que nos gustaría cambiar, que ojalá no fuera así, pero bueno, es que al final todo lo que es físico, con el tiempo, porque al principio desde luego es horrible y yo viví los peores años de mi vida, desde luego, al inicio de esto, pero al final aprendes a relativizar, a decir, bueno, es que hay cosas infinitamente peores. Quise convertir a Elena un poco en un símbolo de esto y como ella al principio, no hago spoiler porque esto es al principio de la novela, ella cuando le pasa esto se retrae, se aísla, se distancia incluso de sus propios amigos, y he querido mostrar que al final en eso es en lo que nos tenemos que apoyar, en nuestra gente, la gente que nos rodea, que nos quiere, nuestros amigos, nuestra familia, porque ellos son los que nos van a ayudar precisamente a salir de esa cueva en la que tendemos a meternos todos cuando nos pasa algo así. Entre esos amigos y esa familia tenemos a su hermana. Sí. ¿Cómo funciona ese pilar para Elena, que también es otra persona que está buscando su espacio? Pues sí, son dos hermanas que están muy unidas. Ella es la única persona, de hecho, de la que Elena no se distancia porque se apoya en ella. Y ella está viviendo su propia lucha también personal, porque bueno, ella es madre de 2 hijos preadolescentes, adolescentes, está separada, comparte la custodia de los niños con su exmarido, con el que se lleva relativamente bien, pero bueno, luego veremos qué va pasando ahí. Y está también intentando encontrar un poquito su lugar. Pero es verdad que, como ocurre en todas las relaciones, tanto de pareja como de amistad como familiares, pues hay momentos en los que uno se apoya más en otro y luego a la inversa. Y en ese momento, aunque Lucía, que es la hermana de Elena, está con su propia situación personal gestionándola, bueno, pues siente que en ese momento es ella la que tiene que estar apoyando a su hermana pequeña. Desde el título nos planteas una cuestión.
Y se plantea a lo largo de la historia, obviamente también, junto con estas que estamos hablando, si un hombre y una mujer pueden ser solo amigos sin que el entorno sospeche. O sea, ya no es solo ser amigos, sino que el entorno pueda aceptarlo o sospechar, ¿no? Cuando hay una proximidad o un acercamiento entre un hombre y una mujer. ¿Crees que en la sociedad actual en la que vivimos, en la que hemos avanzado mucho, en muchos aspectos, pero crees que sigue siendo demasiado escéptica con las relaciones que no tienen etiquetas románticas o sexuales entre un hombre y una mujer? Pues creo que efectivamente hemos evolucionado bastante también por las condiciones en las que nos vamos criando. Es decir, nuestros abuelos estudiaban, ellos en colegios de chicos y ellas en colegios de niñas. No tenían relación con el sexo contrario hasta que eran casi adultos. Entonces, no estaba tan normalizado. Yo estoy segura que si mi abuela, si viviera, o mi bisabuela, que llegue a conocerla, le digo que tengo un amigo, íntimo amigo, y que no es más que amigo, y vamos, es que le daría vueltas la cabeza. Pero, sin embargo, ya nos criamos en una sociedad en la que desde la guardería estamos conviviendo niños y niñas en normalidad absoluta y han sido compañeros de pupitre y has jugado en el patio y luego has ido a la universidad con ellos y has tenido pandillas de amigos mixtas y está mucho, mucho más normalizado. Te independizas, compartes piso, pues en muchos casos con chicos, con chicas, está mucho más normalizado. Pero es verdad que todavía queda ese pozo de, bueno, tú vas a un restaurante a cenar un día y ves a un hombre y una mujer sentados en una mesa y prácticamente asumes que son pareja. Mientras que si ves a dos chicas, pues piensas que son amigas y a lo mejor son pareja. Pero es verdad que todavía existe esa mirada de, bueno, o pues que haya una mujer y un hombre que sean muy amigos y la gente piense, bueno, seguro que hay algo más y seguro que dicen que son solo amigos, pero en algún momento todavía hay una barrera que ya si uno de los dos o los dos tienen pareja, entonces ya se complica, ya es rizar el rizo mucho más. Exactamente. Elena y Guillermo se conocen fuera de su rutina, de su cotidianidad. ¿Qué tiene la distancia física y el hecho de estar en otra ciudad, como Nueva York en este caso, que nos permite abrirnos de esa manera a personas extrañas? Pues yo creo que cuando viajamos y estamos en otro sitio, estás como si tu vida se hubiera puesto on hold, en pausa, y de repente estás en otro sitio, en otras circunstancias, donde como que nadie te está juzgando realmente, nadie te conoce. Y yo creo que en cierto modo como que vives la vida como con más naturalidad. Y es verdad que ellos no se conocen de antes. Elena acompaña a Lucía en un viaje de trabajo por pasar un poco de tiempo juntas y allí conoce a dos compañeros de trabajo de Lucía, uno de ellos es Guillermo, y bueno, pues surge esa chispa meramente amistosa. Pero bueno, que son dos personas que de repente se conocen en un lugar muy lejos de sus casas, porque efectivamente están en Nueva York, y de repente se dan cuenta de que tienen muchísimas cosas en común. No hay ningún tipo de atracción, pero bueno, pues como nos pasa a muchos en la vida, pero con hombres y con mujeres, que de repente conoces a una persona, aunque tengas a tus amigos de toda la vida, y dices, ostras, qué rabia no haberla conocido antes, porque qué bien nos llevamos. Totalmente. ¿Cuándo una amistad sana se convierte en algo peligroso? ¿O por qué? Simplemente por el hecho de no comunicarla. Como no quiero avanzar en la trama, no quiero desvelar nada, estoy siendo un poco críptica. Claro. Pero, sí. Sí, a ver, es verdad, yo parte de... Este es un tema que siempre me ha interesado mucho, me ha llamado mucho la atención, pero en buena parte porque uno de mis mejores amigos, por no decir el mejor, o sea, pero amigo íntimo, con el que hablo muchísimo, no vivimos en la misma ciudad, hablamos por teléfono horas, él está en pareja y su pareja no sabe que somos amigos. Y, o sea, me lleva totalmente en la clandestinidad, cosa que a mí me da muchísima pena, porque digo, pero vamos a ver, si no hay absolutamente nada... Sí, vivimos en ciudades distintas, ¿no? O sea, yo a lo largo de 20 y tantos años de amistad, yo he tenido parejas, he tenido un hijo. Jamás he ocultado que este chico era mi amigo. En cambio, él sí lo ha hecho por
qué pudiera pensar la otra persona. Pero claro, yo creo que al final, si ocultas las cosas, parecen cosas que no son. Exactamente. Entonces, este es un tema, fue uno de los detonantes para escribir esta historia, porque luego, mientras la he estado escribiendo, he estado hablando con mucha gente sobre el tema, porque es un tema sobre el que todo el mundo tiene opinión y opiniones muy distintas unas de las otras. Eso es lo interesante de tus historias también, porque tocas eso, sí, los temas cotidianos, ¿no? Claro, que nos afectan a todos. Efectivamente, y la gente pues tiene sus propias experiencias y tal, y me he dado cuenta de que esto no era tan raro, o sea, que hay gente que oculta estas amistades a sus parejas, cosa que realmente, o sea, yo puedo entender no compartir, pero puedo entender que tú tengas una aventura con alguien y no se lo cuentes a tu pareja, evidentemente, que no es que lo comparta, pero quiero decir que entiendo que eso lo quieras ocultar, pero ocultar una amistad, que no estás haciendo nada malo, pues parece que estás ocultando algo malo. Entonces, es un tema bastante controvertido, la verdad. Absolutamente, y eso, pues bueno, pues ya los lectores verán qué ocurre en tu historia con respecto a eso. En tus páginas, como decimos, pues escribes sobre la normalidad, los hechos cotidianos, lo que nos puede ocurrir a todos y si no, pues lo que hemos visto, ¿no? A través de nuestra experiencia vital. ¿Crees que eso puede llegar a ser en ocasiones más complicado que escribir sobre grandes dramas épicos o grandes historias con arquetipos verdaderamente cerrados, ¿no? O construidos, perfectamente construidos? Cada género tiene su dificultad. El otro día me preguntaban si me iba a dar alguna vez, por ejemplo, pues escribir novelas de misterio. Digo, jamás, porque es una de las cosas que me parece más difícil. Digo, es que yo metería la pata constantemente, porque es que no sabría cómo llevar la trama soltando pistas, pero sin soltar demasiado. O sea, es una de las cosas que me parece más difíciles a la hora de escribir. Pero es verdad que creo que, pues igual que la novela histórica, creo que requiere un trabajo de documentación, un esfuerzo titánico. Creo que cada género tiene su dificultad. Es verdad que a veces, cuando escribes sobre cosas muy cotidianas, los personajes que yo he creado son personas normales, o sea, como cualquiera de nosotros, con trabajos normales, inquietudes que podemos tener cualquiera. Pero es verdad que tiene la dificultad de, bueno, a ver si no caigo en el aburrimiento y la gente piensa... Pero bueno, creo, de momento, por las críticas que he recibido, de momento no ha sido el caso. Pero es verdad que cuando estás escribiendo te lo planteas. Pero bueno, luego siempre está el introducir también, que a mí me gusta siempre en todo lo que escribo, ese punto de optimismo, de ese tipo de libros, porque al final yo creo que todos tendemos a escribir lo que nos gusta leer. Y a mí me gustan esos libros que te dejan con una sonrisa en la boca, que te dejan reflexionando sobre algo, pero que te dejan buen cuerpo, no que te dejan ahí, porque yo me he leído alguno que dices, ay, que me ha dejado mal cuerpo, de verdad. Sí. Entonces, a mí esto no me gusta, que yo entiendo que tenga su público, pero a mí no. Es como drama ya tengo bastante en la vida real. A mí dame cosas que me reconforten. Pues ahí es donde intento manejarme. Pues en ese sentido, obviamente haces una reivindicación del diálogo pausado, razonado, la escucha activa también de los otros, algo que repetimos mucho y que está muy de moda hablar de ello, pero que nos cuesta mucho a todos. Y sobre todo si las circunstancias pues nos están pues exigiendo, apremiando o dañando, ¿no? ¿Por qué reivindicas el diálogo? Porque yo creo que vivimos en un mundo tan acelerado, y veo las generaciones que vienen detrás que aún van más acelerados. O sea, pues esto de que ya no te aguantan ni una película porque les parece como demasiado tiempo. Entonces a mí me da como mucha tristeza porque, jolín, digo, yo echo de menos ese momento de, pues salir a cenar y te sientas y estás hablando, o estar en casa y yo qué sé, da igual, pero pedirte unas pizzas y estar conversando sin más. Creo que eso lo estamos perdiendo por el acelere que llevamos todos en el día a día, y me parece que es una lástima, que debemos recuperar un poquito de pausa, pisar un poquito el freno y disfrutar también de la gente que nos rodea. Vi un vídeo pues me saltó en Instagram, yo creo, que era sobre las 5 o 7 cosas de las que más se arrepentía la gente cuando se estaban muriendo. Pues habían hecho un estudio, habían preguntado,
Y si no era la primera, era de las primeras, era no haber pasado más tiempo con la gente a la que quiero. Y digo, ostras, es que efectivamente vamos corriendo y cuando te das cuenta... El otro día me decía una persona que se había leído la novela en tiempo récord, porque esto fue a los 2 días de salir la novela, y que cuando la había terminado había mandado un mensaje a un amigo que no veía desde hacía tiempo para retomar el contacto y quedar y tal. Y me hizo como mucha ilusión, porque digo, mira, si esto despierta esta lectura, ya ha merecido la pena. Bueno, así se va cambiando el mundo, ¿no? Es un espíritu muy volteriano al que yo me adhiero e intento en mi vida poner ese granito de arena, pero efectivamente cultivar tu jardín ayuda a que otras personas se inspiren, ¿no? Y sigan cultivando los suyos propios. Totalmente. Y es algo muy bonito. Nos invitas a viajar en tu novela. También. Sí, yo siempre. Y es que, siempre. Sí, y es una maravilla, porque es lo que dices, ¿no? El libro como objeto de placer, de reflexión, de quietud, pero también de viaje, de movimiento, de aprendizaje, de sorpresa, ¿no? Y sobre todo si no conoces esos lugares. Pero a mí me tienes que explicar ¿cómo es posible que hayas puesto el museo de Gustave Moreau, que es el museo que más me gusta de París y en el que pasé un montón de tiempo y sobre todo cuando me sentía, pues esos momentos que tienes que te sientes aislado del mundo o aislada del mundo, pues yo me iba a ese museo? Cuéntame por qué. Es una maravilla, además está en una calle de lo más anodino, o sea que ¿sí? Entras en la calle y de repente te encuentras el museo. Es madre mía, sí, es fascinante. Yo sueño con esa escalera, o sea, sueño con esa escalera en mi casa. Totalmente. O sea, es maravilla el taller arriba. Y la verdad es que París esconde unos tesoros increíbles. Yo efectivamente creo que los libros son una manera de viajar maravillosa. Para gente, sobre todo además que no tiene posibilidad, por lo que sea, por circunstancias familiares, personales, económicas, de viajar, es que me parece que te puedes recorrer el mundo entero. Que soy apasionada de los viajes, viajo mucho, pero como todo el mundo, menos de lo que me gustaría. Me gusta mucho porque también como lectora, a mí me encanta cuando leo novelas ambientadas en lugares que existen, que yo soy la que más disfruta con 100 años de soledad o con cualquier novela que esté ambientada en un lugar que no existe. Pero cuando es un lugar que puedo reconocer, que puedo visitar, yo soy esa friki que luego viaja, se ha leído una novela ambientada en un lugar y me recorro las localizaciones que aparecen en la novela porque me da como un plus, digamos, de realidad a la historia. Pues escribiendo me pasa lo mismo. A mí me gusta ambientarlo en lugares que conozco bien, que cualquier persona luego puede ir y verlos. De hecho, de la primera novela aún sigo recibiendo fotos de gente que está en la librería donde trabaja la protagonista. Sí. Y me hace muchísima ilusión. La verdad es que, bueno, pues le dota de un punto más de realidad y a la vez transporta a la gente a lugares maravillosos. Totalmente. Conociéndote te voy a hacer una pregunta muy complicada para ti. Si tuvieses que quedarte solo con un lugar de todas las ciudades que nos presentas en tu libro, ¿cuál sería? Ostras, sí, esto es muy cruel. Es muy cruel. A ver, yo siempre creo que por encima de cualquier lugar en el mundo, siempre elegiré París. Siempre. Es una ciudad a la que voy todos los años, yendo por lo menos 1 o 2 veces. Me pasa lo mismo con Londres también, que les sigo muy de cerca y he estado en las dos, yo qué sé, más de 30, 40 veces, pero sigo descubriendo lugares nuevos, o sea, no me canso, es que son infinitas. Entonces, pues son muy, muy, muy especiales. Pero diré, por ejemplo, que Budapest es uno de mis descubrimientos más sorprendentes de los últimos años, porque es una ciudad que no sé por qué motivo, estando relativamente cerca nuestro, no había ido todavía y fui hace un par de años y volví. O sea, es que fue flechazo. Es que según puse un pie allí, ya me pareció, digo, pero ¿cómo no he venido aquí antes? Y me enamoré completamente de esa ciudad. Es que me pareció, no sé, como de otro planeta. Me pareció maravillosa. Pero bueno, no creo que encuentre lugar en el mundo que me vaya a desbancar a París del podio. Bueno, yo qué te voy a decir, que estuve viviendo allí 7 años y no la conocía.
al 100%, es imposible. Sí, por eso. Por eso me ha hecho tanta ilusión. Sí, yo sigo volviendo y voy a barrios, pasa un poco igual con Londres, que es que al final es como una conjunción, que cada barrio es casi como un pueblo. Y empiezas a recorrerlo y es que descubres cada tesoro. Sí. Que es que yo me he encontrado en París una iglesia ortodoxa rusa dentro de un patio interior de una casa de vecinos. Sí. Entonces, Totalmente. Es fascinante. Pues ya para acabar, ¿qué has aprendido tú escribiendo este libro? Porque claro, tratas con personajes, has creado personajes que se van enfrentando a sus miedos. Tú te has enfrentado a los tuyos, imagino también, porque es inevitable al final cuando estáis creando, ¿no? ¿Qué has aprendido Totalmente. tú para acabar? ¿Qué es la lección? Pues he aprendido mucho porque he estado hablando con mucha gente durante todo el proceso de escritura sobre el tema al final central de la novela, que es la amistad entre hombres y mujeres, que yo tenía mis ideas que no han cambiado en lo esencial, pero me ha abierto una cantidad de perspectivas porque es un tema, ya digo, que todo el mundo tiene opinión y son opiniones muy variadas, también basadas en las experiencias de cada uno. Y siempre hablar de cualquier cosa en general con los demás te da muchos puntos de vista y creo que eso es tan necesario, el ver que no solo está tu mirada, es que hay muchas miradas distintas y puedes entender cosas que a lo mejor antes no entendías. Y me ha abierto mucho, y eso que yo ya digo que mi visión fundamentalmente sobre el tema, que creo que es que hay que normalizarlo, no ha cambiado, pero te ayuda a entender muchos puntos de vista y en este sentido me alegra un montón y de hecho sigo debatiendo el tema con todo lo que me encuentro, porque es que al final es infinito. Pues Isabel, ha sido un placer tenerte en este pequeño rinconcito de los libros. Aquí creemos que la libertad se halla en el conocimiento, y no solo el conocimiento del aprendizaje que llega desde el exterior, que también, sino desde el interior para poder abrirnos después a los demás, que al final es algo que tú promueves, que cultivas en tus jardines literarios y que a mí personalmente me gusta mucho. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado a nuestro 10º programa de Radio Castillejar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que os haya sido de interés, que hayáis podido recabar información útil. Recordad que tenemos pendiente la segunda parte de la entrevista con el técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no hemos podido grabar porque justamente el viernes estaba lloviendo, tuvo que irse y no pude acabar de plantear todas las preguntas que había recabado, que nos habíais dejado a través de nuestras redes y en nuestro mail, radiocastillejar@gmail.com. Recordad que tenemos pendiente la segunda entrevista participativa, para la que podéis enviar también vuestras preguntas a nuestro mail a través de las redes, como habéis hecho en esta ocasión. Esta entrevista será con el responsable de área de la distribuidora eléctrica, al que le preguntaremos por el estado de la infraestructura y todas las cuestiones que consideréis que son importantes con respecto al suministro eléctrico, que es determinante para nuestras vidas y para el desarrollo económico de todo el altiplano de Granada, obviamente. Estad atentos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos también el canal de WhatsApp de la radio por si queréis estar al día de las publicaciones que vamos haciendo. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por participar, por interaccionar. Nos hacéis llegar a más gente, cada día más, y amplificar la voz del altiplano de Granada. Hasta la próxima semana.